Gracias amigos y amigas de Voz para el Cambio, transmitido por Telecanal 28, de lunes a viernes de 7:30 a 9 de la mañana. Es una cita ya convenida, donde Voz para el Cambio tiene ya un número apreciable de damas, caballeros, hombres y mujeres que nos siguen en la República Dominicana y en diversos países amigos donde hay mucha gente que se mantiene pendiente. Estamos hoy en la edición correspondiente al 24 de octubre del año 2022, esperando poder satisfacer las inquietudes, los deseos de la gente que sigue este espacio. Hay, como siempre y cada lunes, citando a Alfonso, comenzando la semana, una cantidad inmensa de informaciones que son de interés para todos nosotras, y dicen las feministas, y nosotras. A nosotros particularmente nos ha llamado la atención la afirmación del ministro de Educación, el señor Ángel Hernández, que parece que ha ido al cargo a sanear lo que por muchos años, de acuerdo a las informaciones que se manejan, allí campeó el desorden. Y el dato que recoge hoy la prensa nacional, de que con el dinero del 4%, allí ha habido hasta ahora un despilfarro de unos 5.500 millones de pesos que debió invertirse en la educación. A nosotros de manera particular nos ha preocupado ese dato, porque todos conocen, todos y todas conocen la barbaridad, la vergüenza que ha pasado la República Dominicana en organismos internacionales, porque nosotros no estamos a la par con otros países, inclusive más pobres que nosotros. Nosotros, y eso lo reveló el estudio PISA, quedamos en un paupérrimo lugar, pasando vergüenza. Y ahora la afirmación que hace el ministro de que políticos y empresarios han hecho un uso indebido del dinero del 4%, que es lo mismo que decir del dinero para la educación. Ya tenemos ahí al doctor Freddy Ferrera, que es uno de los panelistas de hoy lunes, a Jacinto Sención, lo que quiere decir que el equipo está completo. Me da mucho gusto compartir con cada uno de ustedes. Le presento el tema, pero ustedes, como siempre, están en la libertad de poner su propio tema. Si este le parece oportuno, magnífico. Adelante, y cedo la palabra para que ellos de manera democrática digan cuál habla primero. Adelante, Jacinto. Adelante, doctor Ferrera. Bueno, lo primero es saludar a toda nuestra audiencia, saludar pues a Jacinto Sención, a nuestro control máster Natanael, a nuestro jefe máximo, don Alfonso, y obviamente a usted, mi amigo Juan Francisco, en esta mañana del lunes. Pues obviamente una de las preocupaciones que se tiene en el país, y voy a entrar en el tema de Jacinto básicamente, que es el educador entre nosotros, ¿verdad? Son los bajos niveles que se están teniendo en los resultados de la preparación de los alumnos. En nosotros, pues, la educación no ha avanzado, a pesar de que se ha mejorado sustancialmente lo que es el presupuesto en educación. O sea, conseguirse como una propuesta de la sociedad civil
que fue asumida por los candidatos en su momento y cumplida, digamos, que es destinar el 4% de la educación. Hay países en la región que destinan más, un por ciento mayor. Ahora, el problema es en la utilización de ese 4%, que lamentablemente cayó dentro del campo del dispendio, la repartición y también la corrupción. O sea, no hacen nada con tener en el presupuesto una cantidad de recursos apreciables si no la vas a dedicar a lo que realmente es el centro de tu acción. En este caso, en educación, puede ser en salud, puede ser en deportes, pues es lo mismo, no hace nada con tener un presupuesto que más o menos se equipare a lo que debía ser, a lo que es a nivel de la región, sino que lo importante es cómo tú utilices ese presupuesto. Y vemos, para irnos de atrás hacia adelante, cómo en este periodo, en estos primeros 2 años de gobierno, de este gobierno, pues realmente gran parte del presupuesto fue dedicado a gastos corrientes, básicamente a salarios, a prebendas, y eso también es un tipo de corrupción. Esto es un tipo de ese dispendio de dinero, porque sabemos que no se va incluso a los sueldos de los que deberían ser los actores principales, que son los educadores. Ese dispendio de dinero muchas veces alcanza y se va a otras manos, que no es el objetivo principal, que son los educandos, que son los alumnos, pero tampoco va a preservar, a aumentar el legado, aumentar la preparación de los educadores. O sea, cuántos maestros tuvieron en este periodo, en estos periodos, el grado de maestría, de especialidad, de doctorado, para trabajar en las escuelas, para llevar la enseñanza. Entonces, así no se puede. Así realmente es botar dinero por las regaderas. Y es lo que ha pasado en educación. Hoy vi que se emitió un decreto para para aumentar y mejorar la movilidad de los estudiantes, para dotarlos de transporte. Y eso no, o sea, no es que sea malo. Que bueno, es una medida pues, que debemos saludarla. Se usa en Estados Unidos, por ejemplo, se usa mucho esto. Las escuelas todas tienen su radio de acción, inscriben a los alumnos más o menos en una demarcación y las escuelas mismas organizan el transporte de los estudiantes. Lógico, es una sociedad que tiene muchos recursos. No sé aquí se emite ese decreto, pero no sé qué tanta posibilidad, qué tanto transporte hay aquí, porque incluso si para el transporte de pasajeros es precario, no sé en qué tiempo, en qué medida se resolverá el transporte escolar, que es un transporte exclusivo. O sea, el transporte escolar es un transporte exclusivo. Son autobuses incluso diferentes que deben estar al servicio de las escuelas, coordinados por las escuelas. Pero bueno, la iniciativa no es mala, debemos aplaudirla y ojalá que se pueda poner en práctica, sin caer también en lo mismo que hemos caído con el desayuno escolar, que hay muchísimas quejas. E incluso hay datos de que también hay corrupción en ese renglón. Pues yo creo que vamos a esperar y vamos a escuchar la opinión de Jacinto, que creo que de nosotros es el que está más inmerso en este tipo de bien que es la educación. Bueno, usted ha dicho que es la voz autorizada, por lo menos en este grupo humano que participa en esta sección. Adelante, Jacinto. Saludos, muy buenos días a ese público que siempre está pendiente aquí en Voz para el Cambio. Muy buenos días al amigo Freddy Ferreras y Juan Francisco de la Rosa. Alfonso Torres Ulloa, nuestro coordinador general de este prestigioso espacio. Bueno, es un tema que nosotros lo hemos zarandeado, lo hemos buqueado, lo hemos presentado de toda manera, lo que es el tema educativo aquí en la República Dominicana. Y yo le pregunto al doctor Freddy, le pregunto a Juan Francisco de la Rosa, a los amigos televidentes, ¿qué puede esperar uno o nosotros en materia educativa, donde el Ministerio de Educación siempre ha sido una cartera
donde ha manejado los recursos. Creo que es el ministerio que más recursos maneja. Creo que solamente se compara con salud pública y obra pública. Son los tres ministerios. Y defensa. Ministerio de Defensa, sin estar en guerra. Hay que ver el presupuesto que se maneja ahí sin tener ningún control. Ahí no hay control. ¿Usted no ha escuchado alguna vez que al Ministerio de Defensa se le ha auditado? Ya ustedes saben todo lo que hay por ahí. Y si vamos al presupuesto que lleva la policía, imagínense todo el tema. Usted busca el renglón que tiene que ver con combustible y se va a dar cuenta todo el desorden que hay ahí. Y obra pública, ahí no hay nada que decir. Ahora, con lo que nos compete a nosotros, que es el sistema educativo, el Ministerio de Educación, ¿cómo se ha manejado en los últimos años? Es una cartera para manejar un presupuesto que tenemos unos incumbentes que realmente no son capaces de crear una propuesta realmente de trabajo presupuestaria y que usted al final en el año pueda hacer una ejecución buena y válida. Usted agarra y se mete en los departamentos que tiene educación. Yo que estoy más ligado al tema de lo que es educación para adultos. Y ahí está la Dirección General de Educación para Adultos. Hace una semana se nos convocó a nosotros para ir a una actividad de trabajo, pero era en Juan Dolio. Yo no fui, yo delegué a alguien que pueda ir allá. Pero todo eso porque al final, todas estas carteras o direcciones dentro de educación estaban subejecutadas a nivel de presupuesto. Estaba el presupuesto ahí, no hubieran hecho las actividades, amigo Freddy Ferreira. Entonces, tú tienes un grupo de personas que lo tiene en el ministerio, que lo tiene trabajando en el Estado, pero al final son cuadros políticos. Y mientras nosotros estemos en el país, que dependiendo que sean los políticos y la politiquería, que sea la que decidan, al final, ¿cómo ven ellos un botín para meter a gente a trabajar? ¿Cuánta gente está trabajando? Ahora, hicieron una auditoría en estos días. Yo creo que si fueran serios, presentaran la auditoría, pero no la van a presentar, Freddy, auditoría, porque todo lo que va a aparecer ahí es para que uno se dé cuenta realmente cómo se usa el Estado como un botín para repartirse los puestos y darle grandes salarios a los dirigentes políticos. Y eso ha ido acumulando, de tal manera que ya el sistema educativo ya no le cabe más una botella. Pero sin embargo, usted va a ir a una escuela, yo conozco una escuela que está cerca por aquí de Invivienda. Y a esa escuela le faltan más de 20 maestros. 20 maestros le hace falta a esa escuela, pero no se logra nombrar un maestro para esa escuela, que le faltan 20 maestros, 20 docentes. Pero hay muchos maestros que andan buscando plaza y no la encuentran. Esa escuela la inauguró Danilo Medina. La escuela no tiene luz. Una escuela nueva no tiene luz. Lleva ya 2 años operando sin luz. Y no quiero decir el nombre de la escuela porque me tocó ir en estos días a hacer una formación que me pidieron. Entonces, otra cosa, don Freddy, don Juan Francisco, a veces se mide aquí, cuando se le pasa la prueba al país, mayormente son ciencias. Se hace una prueba como la gente domina matemáticas, como domina naturales, como domina ciencia. Pero vamos a ver la educación en el cambio en el comportamiento del ser humano. Si nos miden a nosotros en la actitud, en el cambio, en el comportamiento, de otra manera de ser, entonces uno se va a dar cuenta que este país nos falta mucho para dar un paso hacia el desarrollo y al desarrollo humano. Tú te mueves y usted, Freddy, sabe que se mueve en otros países y usted cuando llega a esos países, usted siente realmente que las personas que interactúan de esos países son personas que tienen una formación bien amueblada. Son gente que se saben expresar, que saben lo que es el trato humano. Pero aquí uno mira
y a nuestro alrededor en el barrio, el comportamiento que tenemos es un comportamiento de una población que carece de formación, de educación y de valores. Entonces, a la hora de medir la educación, también tenemos que medirla en ese ámbito mucho más amplio en el comportamiento de los dominicanos, del dominio de la historia, del dominio de la realidad social, del dominio de... Y por eso al final estos políticos no quisieran tener así, ¿entiendes? Como manada, que no somos capaces de pensar, de conceptualizar, porque es más fácil luego entonces que manejarlo así como manada. Entonces, no ha hecho hasta ahora la educación en este país, realmente no le ha hecho ningún favor para que esta población, para que este pueblo, para que nosotros realmente podamos ser dignos de un país, una sociedad realmente que estemos a la altura como otros países que tal vez con menos recursos, con menos presupuesto, con menos posibilidades, realmente han preferido, han hecho la opción por una educación de calidad. Y aquí lamentablemente no tenemos eso, no tenemos, ni siquiera se aspira a eso, porque todo eso no más que un discurso político. Y esos anuncios que hizo el gobierno, que van a mandar la guagua para las escuelas, eso es, bueno, no voy a decir que es un disparate, pero ahora mismo eso es, son discursos politiqueros, reeleccionistas, porque eso hay que hacer una propuesta, un plan, eso no es así a lo loco. Y ahora de no tener dinero o de sobrando el dinero, entonces ahora el presidente no sé dónde lo ha sacado, pero en estos días destinó no sé cuántos miles de millones para educación y el país no sé, no había nada que hacer con los recursos de educación y ahora están apareciendo en qué gastarlo. Yo no voy a llamar ni siquiera de inversión, en qué gastarlo, porque ¿quiénes son que se benefician a veces de esos recursos del Estado? Son los empresarios, son los políticos, son los que apoyan a la campaña, son los pagos politiqueros de apoyos electorales, y ahí tenemos entonces el desorden a nivel educativo en el país. Gracias. Yo pienso, oyéndolo a ustedes hablar, que el dato que se da hoy de que hay un despilfarro de 5.500 millones y que es responsabilidad de políticos y empresarios, es parte de la investigación que se está haciendo en ese sector. Pensamos además que los exministros de Educación deben hablar, porque se está analizando el periodo del 2017 a la fecha. Entonces, todo el que ha estado ahí, y si es posible más atrás, deben decir qué fue lo que ellos hicieron. Porque hablarse de una suma como la que terminamos de citar es un dato aterrador. Pero desgraciadamente... Juan Francisco, deberíamos de nosotros mirarlo a ellos, cómo entraron a educación y cómo salieron, para uno medir un poco ahí. Hay muchos ejemplos, sobre todo un representante de la ciudad del sur, que siendo maestro se hizo multimillonario. Hay muchos ejemplos. Pero lo grande es que la República Dominicana todos los días, en algo elemental como el tránsito, dice cuál es su educación, cómo andamos. Hay muchos ejemplos en la sociedad dominicana, pero tal vez ese sea el más arrollador. Entonces, cada vez que se denuncia que hay corrupción donde sea, nosotros, digo Voz para el Cambio, está siempre reclamando que la vara de la justicia llegue donde quiera que se ha gastado un centavo del pueblo dominicano. Y entonces por eso nosotros insistimos en que todo el que ha ido con una posición dirigencial al Ministerio de Educación debe dar una explicación sin que se la pidan. Usted honradamente dice, mire, yo estuve allí, pero yo no tuve que ver con ese despilfarro de 5.500 millones de pesos. Bueno, ustedes me tienen que señalar uno que no tuvo que ver, porque cuál fue... Pero son ellos que tienen que actuar a la defensiva hoy, son ellos. Porque es que eso embarra todo. Exactamente, pero ¿qué pasa, don Juan Francisco? Una característica común a todos los que fueron ministros en los últimos años es que todo se le prendió el bombillito de tener aspiraciones, incluso
algunos abiertamente aspiraciones presidenciales. De donde quiera que tú tienes aspiraciones presidenciales o aspiraciones a dirigir, ¿cuál es el principal mecanismo? Es comprar voluntades. Y para comprar voluntades, ¿qué tienes que echar mano? Porque nunca lo hacen con su dinero, lo hacen siempre con el dinero del erario. Entonces te ponen en las manos una masa de recursos tan grande, más de 200,000 millones de pesos, y no te auditan, y sobre y todo no te preguntan. Que han querido ser presidente, y a ninguno yo le veo carisma como para vendérsele a la población de que ellos pueden dirigir una nación. Sí, pero esa es la triste realidad, que han puesto allí personas que no son técnicos en educación, simplemente a manejar un presupuesto altísimo, pero sobre todo no se les pide los resultados que tienen que tener con este manejo, con esta inversión que está haciendo el país. Porque yo no digo que el gobierno, es el país que está haciendo esa inversión, porque todo ese dinero sale de los bolsillos de nosotros, de los contribuyentes. Y somos los que menos derechos tenemos, porque no tenemos derechos, porque aún nuestros representantes, que es el Congreso, los senadores y los diputados, que tienen que velar, una de las funciones del Senado realmente es velar por la ejecución presupuestaria y pedirle cuenta a los diferentes ministros. Y para eso existe incluso una comisión. En cada ministerio en el país tiene una comisión en el Congreso que tiene que estar velando por la ejecución y pedirle cuenta a los ministros, a los funcionarios de esos diferentes ministerios. Sin embargo, no se vio eso. Aquí lo que se ve realmente es el dispendio y es la utilización de los recursos del Estado en todo menos para lo que están destinados. Y lo hacen de muchas maneras, se reparten en puestos, en asesoría, en muchísimas cosas que no es el objetivo principal para el que fue destinado ese dinero. Y ha sucedido desde que se hace cualquier tipo de investigación, saltan a la vista muchísimos escándalos, comenzando por el último ministro que tuvimos antes del actual, pues sale también un poco manchada su imagen. Sin embargo, no pasa nada. No nos dicen lo que está realmente aconteciendo dentro de ese ministerio. Un hombre tan conversador como ese, yo diría que en principio casi yo estaba convencido de que fue a hacer una labor que el país pudiera agradecerse. Lo digo con resignación, porque ese hombre viene de donde mismo vengo yo. Y vecino nuestro de allá del sur. Vecino nuestro, no, ese hombre de la provincia de San Juan. Lo está negando. Hay que ir a una pausa. Sí, porque yo recibí una amonestación verbal por el programa anterior, que yo me pasé y me echaron la culpa a mí. Vámonos y volvemos de una vez. Romero no se negocia. Romero no se negocia. Fuera del juego. Sábado 29 de octubre, 10 de la mañana, gran marcha contra la explotación minera en Romero. Vamos a demostrarle a la Colques que no tienen el permiso social de los sanjuaneros para hacer realidad sus pretensiones. Queremos agricultura, no ser distrito minero, que solo trae desastres ecológicos para la zona. A marchar como puedas. El agua es nuestro tesoro y vale más que el oro. Punto de reunión, Asociación de Productores. Hora 10 de la mañana, sábado 29 de octubre. Agua sí, oro no. Protejamos la cordillera central, madre de las aguas del país. Adelante, sanjuanero. Agua sí,